Resulta que en un reino hace muchos años era gobernado por un hombre, por un rey que se caracterizaba por su vanidad. Era vanidoso, le gustaba andar siempre muy espléndido, le gustaba andar con sus ropajes muy elegantes, le gustaba, como se diría en estos tiempos, andar a la moda. En una oportunidad, un sastre muy afamado de aquel entonces solicitó hablar con él, por lo cual el rey accedió a dicho pedido. Este sastre le trajo la propuesta de que le iba a confeccionar un ropaje único en el mundo, con una tela que él mismo se iba a encargar de diseñar, de crear, y iba a ser una exclusividad de este rey. Por supuesto, este rey, conmovido principalmente por su banal forma de pensar, por su vanidad, que era su mayor cualidad, su mayor característica, accedió. Entonces ordenó que se le diera todos los recursos que él pidiera, todo el oro, todo lo que fuera necesario para que el sastre comenzara a confeccionar dicho traje. Pasó el tiempo y no sucedía nada. Entonces el rey manda a uno de sus súbditos a que le preguntara al sastre qué había pasado, que luego de un mes no había señales de que hubiera avanzado en la confección del traje. Este súbdito lo encuentra en una habitación la cual habían preparado especialmente para este sastre. Lo ve frente a la máquina de tejer, simulando que estaba tejiendo alguna especie de tela. Simulando porque en realidad no estaba haciendo nada, simplemente hacía los movimientos, pero en el telar no se veía ninguna tela. En esto que el sastre se aperciba de que había entrado uno de los colaboradores más llegado al rey, se le adelanta y le dice: ¿vio qué hermoso está quedando la tela con la cual voy a hacer el ropaje para vuestro rey? El súbdito lo mira con cara de sarcasmo, como diciéndole: ¿me estás tomando el pelo? Entonces este sastre, muy hábil, muy rápido, le dice: pasa que esta tela solamente la puede ver aquellos de corazón puro. El súbdito, para no darse aludido a lo que le había dicho el otro, decide de alguna manera como seguirle el juego. Le dice: wow, sí, ahora logro verlo, me doy cuenta que es una tela muy hermosa la que estás confeccionando. Cuestión que con estas buenas nuevas, se le acerca al rey y le dice: el sastre está confeccionando la tela para vuestro ropaje, mi majestad. Pasa otra cierta cantidad de tiempo y el rey entra otra vez en desesperación para saber qué pasaba, que no se avanzaba con sus ropas reales. Pero en esta oportunidad decide ir él a consultarle al sastre por qué no había avanzado en dicho proyecto. Cuando entra en aquella habitación que habían apartado exclusivamente para él, se encuentra al sastre haciendo los mismos movimientos con el que se había encontrado la anterior vez el súbdito, simulando que estaba tejiendo algo frente al telar. Y el rey, enfurecido, lo empieza a cuestionar y a preguntar el por qué tarda tanto, qué estás haciendo. Usa la misma estrategia esta vez el sastre. Y le dice: ya lo estoy terminando, majestad. ¿Acaso no logra ver el esplendor del ropaje que usted se va a poner? Y el rey hace el mismo gesto que había hecho en la primera oportunidad que había hecho el súbdito. Y la respuesta del sastre es la misma. Sucede, rey, que solamente las personas de alma pura, de corazón limpio, logran ver este ropaje. El rey, por supuesto, por no quedar en evidencia de que no contaba con dicho atributo, también empieza como que de alguna manera a seguirle el juego. Le dice: wow, ahora sí logro verlo. Es hermoso el ropaje que me has hecho. Cuestión que llega el día de la entrega de estas ropas reales. El rey se despoja de su vieja vestimenta y simula ponerse su nuevo traje, su nueva vestimenta. Organiza un desfile por todo su reino con sus escoltas reales, la caballería delante, con los soldados, infantería, todo lo que conllevaba en la época un desfile real. Pero antes de esto, de que sucediera lo del desfile, ya se había como que de alguna manera corrido la voz en el pueblo, entre la plebe, que solamente las personas de corazón limpio podían lograr ver las nuevas vestimentas del rey. Y como nadie quería quedar frente al rey mal, por decirlo de alguna manera, o exponer realmente su corazón,
también fingieron que veían la tela, que veían la ropa del rey, perdón. Y lo aplaudían, le gritaban cosas lindas, que viva el rey, qué linda ropa. Hasta que de entre la multitud un niño empieza a gritar diciendo: el rey está casi desnudo, el rey está desfilando casi desnudo, y se empieza a reír. Muchas veces por situaciones, por diferentes situaciones, por factores externos o internos, muchas veces por voluntad propia, vivimos una realidad completamente ajena a lo que se puede llamar por realidad. Muchas veces por alguna influencia de algún familiar, por alguna situación fea que nos aconteció a lo largo de nuestra vida, cuando éramos niños tal vez, empezamos a caminar por encima de una realidad, o a caminar sobre una verdad que no necesariamente tiene que ser la verdadera realidad. Yo creo que ya lo comenté en alguna otra charla que hemos tenido, que estuve más de 20 días en terapia intensiva. Estuve en 2 oportunidades, estuve al borde de la muerte. Luego que me dan el alta, en la clínica en la cual estuve internado, en aquel entonces se acercó un apóstol a mi casa y no fue muy de andar con mucha vuelta. Me acuerdo que me dijo: esto es muy obvio lo que te pasó a vos, me dice. Le digo: no entiendo a qué se refiere o a dónde quiere llegar. Dice: esto es muy obvio, hermano, a vos te hicieron un trabajo. Te hicieron un trabajo de muerte, me dice. Cuestión que con el correr de los meses, Dios permite que se revele quién había sido. Había sido alguien de alguna forma de mi entorno familiar, familia política, pero era alguien cercano. En su realidad o en lo que esa persona consideraba verdad, era real el pensamiento de creer que yo merecía la muerte. En su cabeza, en su cabecita, estaba su realidad, su propia realidad, la realidad que se había creado. Porque uno entiende que tal vez no le podemos caer bien a todo el mundo. A lo largo de la vida uno ha lastimado personas. Yo creo que de todos nosotros, los que nos encontramos hoy compartiendo estos minutos de charla, en algún momento de nuestra vida hemos herido a alguien, hemos lastimado a alguien, hemos hecho algo malo, por supuesto que sí. Si no, el que esté libre de pecado, diría el Señor, que arroje la primera piedra. No me quiero enfocar en eso, pero lo quiero ejemplificar. Que en la realidad, en la mente de esta persona, o por la verdad que caminaba, yo era merecedor de la muerte. Y yo en varias oportunidades han intentado terminar con mi vida. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, porque me metí en problemas. Han intentado apuñalarme, me han disparado en más de una oportunidad, me han puesto un arma en la cabeza en más de una oportunidad. Cuando era muy niño me atropelló un auto. Cuando yo tendría 1 año o 2, solía ser azotado por un aguijón del enemigo y me quedaba sin respiración. De esa manera mamá llegó a los caminos del Señor. En muchas oportunidades han intentado terminar con mi vida, pero como esto no funciona así,
No funciona de que uno se muere cuando quiere el otro, o cuando alguien considera que somos merecedores de la muerte. No funciona así. Funciona cuando Dios dice. Pero hay personas que caminan sobre una realidad que nada tienen que ver con la verdadera realidad, válgame la redundancia. Para que se entienda tal vez un poquito mejor, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Por ahí te estás preguntando vos, bueno, en algún momento me pregunté yo, ¿qué es la realidad? Y yo creo que la realidad es la verdad en la que vivimos. Esa es la realidad. Y por supuesto que no siempre tiene que ver, mi realidad muchas veces no se va a compartir con la realidad o con la verdad o con el concepto de verdad que vos tenés. Sí sabemos que hay una sola verdad y es indiscutible. La única verdad es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La salvación se llega solamente a Jesucristo y en eso concordamos. Después pueden haber otros puntos que alteran qué es la verdad o qué es la realidad. Pero si lo llevamos un poquito más allá, nos vamos a encontrar con personas que su realidad o su verdad está completamente desenfocada. Que su verdad o la realidad que ellos viven en su mente, porque la realidad que nosotros podemos percibir ante cierta situación es la que interpretamos en nuestra cabecita, en nuestro pensar. Y en los tiempos que corren hoy día, hay realidades muy adversas. Hay personas que realmente tienen su realidad un poquito alterada. La cultura woke, por ejemplo, o la expresión de la cultura woke, la palabra cultura woke se empezó a utilizar como por allá por el año 2000 para referirse a movimientos sociales políticos que se sentían oprimidos por cualquier cosa. La palabra woke o cultura woke la utilizaban otras ramas de la política, otros pensamientos de la política que pertenecen al pensamiento conservador o a la derecha, algunos le dicen. Y la gente que por ahí se siente identificada con el wokismo, como le decimos a algunos. A ver, ¿qué es la cultura woke? ¿O qué es el wokismo? Son aquellos movimientos políticos, sociales o culturales que están en contra de todo lo que según ellos les genera opresión. Yo, por ser de ascendencia europea, yo sé que no van a estar de acuerdo algunos, pero tengo ascendencia europea. Ante la comunidad de color, yo sería parte de la sociedad que los oprime y me calificarían de racista simplemente por ser de tez blanca. La cultura woke es aquella que cree que la persona que mantiene su peso, que la persona delgada es el opresor de aquel que está excedido de peso y lo llama, o a ese pensamiento que creen que todos aquellos que son delgados son los opresores para los que están excedidos de peso, lo llama gordofóbico. La cultura woke le llama transfobia
a aquellas personas que solamente nos gustan las personas de nuestro sexo opuesto, o no compartimos el pensamiento de aquellos que sienten que están atrapados en un cuerpo equivocado y no son representados por sus genitales. Entonces, si yo no pienso de esa manera, yo soy un homofóbico. Y así podríamos llevarlo, no sé, a los inmigrantes que entran ilegalmente, que se sienten oprimidos por la persona que es local, que nació y fue criada en ese lugar. Entonces se sienten oprimidos por los locales, siendo que los que vienen invaden un territorio, un país de una manera ilegal son ellos. No sé, la cultura woke también ampara todo aquel pensamiento que dice que hay que respetar a la tierra y todos los animalitos, y hay que comer plantas solamente o verduras y no matar animales. Bueno, todo ese pensamiento un poco raro, eso es la cultura woke. Las personas que comparten este pensamiento político-social están viviendo una verdad o una realidad completamente alterada. Pero como la realidad es la verdad en la que vivimos, ellos se manejan de esta manera, entonces su realidad o su verdad es esa. Porque la verdad, de alguna manera, en los tiempos que corren, termina siendo relativa. Cuando el pensamiento relativista entra en escena en el mundo de la sociedad, empezó a cambiar todo paradigma. ¿Por qué? Porque ¿qué es el relativismo? El relativismo es que no hay una absoluta verdad. Para mí está bien que me guste otro varón, para vos está mal, ok, esa es tu verdad. Lo que a mí me pasa, esa es mi verdad. Para mí está bien tener una dieta rica y sana en proteínas, lácteos, carnes, verduras, fruta. Para aquel que defiende a la Pachamama y que cree que hasta comer huevos o dedicarse a la cría de pollos es una aberración, mi verdad es relativa porque él percibe la realidad desde otro punto de vista, así que esa es su verdad y lo que yo interpreto o lo que yo creo es mi verdad. Eso, medianamente, eso sería el relativismo. Pero cuando vamos a las Escrituras, cuando recurrimos a la Biblia, nos encontramos con una verdad completamente diferente. Nos encontramos con la verdad de Cristo, con la realidad que nos hace ver Cristo a través de la palabra, a través de aquellas enseñanzas que dejó plasmada ahí en la Biblia. Y es ahí donde el pueblo de Dios, y es ahí donde vos, leona, donde vos, león, entrás en escena. Es ahí donde el pueblo cristiano tiene que empezar a exponer la luz de Cristo, la verdad de Cristo. Porque se supone que fuimos llamados a ser luz en la oscuridad. Se supone que somos la sal de este mundo. Es como dice en su palabra, o sea, uno si tiene una luz no la mete debajo de la cama para que no alumbre. Al contrario, la ponen en la parte más alta de la habitación para que resplandezca lo más que pueda. Y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, a vos, a mí, como creyente, como cristiano, como iglesia. Exponer a la luz de la palabra la verdad de Cristo, la realidad de Cristo. Y yo sé que no es tarea fácil, por supuesto que no, porque nos vamos a tener que enfrentar
a una dura realidad, a la realidad de aquel relativismo que yo te mencionaba hasta hace un ratito, que la verdad de él no es mi verdad, que la realidad de él no es mi realidad, que la realidad de ella no es la realidad de que tiene al lado. Y no solamente nos vamos a enfrentar con una dura realidad o con una dura verdad, vamos a ser perseguidos, vamos a encontrarnos con censura, nos vamos a encontrar con gente, y lo más duro de todo es que nos vamos a encontrar con personas que nos quieran callar, pero que nos quieran callar y que son personas de nuestro mismo entorno, nuestra pareja, nuestros padres, algún amigo muy íntimo. Nos vamos a encontrar con los afectos, que cuando uno empieza a exponer esa verdad, esa realidad, descubrimos a través de eso que no pensaban tan parecido a nosotros. ¿Por qué? Porque la realidad al parecer es relativa, como yo decía hace un rato, desde que entra en escena el pensamiento del relativismo y es tu verdad, esa no es la mía. Por eso insisto, ahí es donde tenemos que exponer la palabra de Dios, la verdad de Jesucristo, y ser luz donde hay oscuridad. Otras de las realidades bastante en contra de la realidad que expone y que expresa la palabra de Dios, y que es la contracara de la verdad de Cristo, es cuando nos encontramos con personas, con familias, que tienen una corriente de pensamiento completamente ajena al pensamiento de Cristo Jesús, que es el pensamiento nuestro, los que creemos en Él. Un ejemplo muy rápido. ¿Quién no ha escuchado de la Agenda 2030? La Agenda 2030 está completamente ligada a estos pensamientos, a esta clase de pensamiento que nada tienen que ver con la realidad o con la verdad de Jesucristo que venimos mencionando, o con la realidad o con la verdad que nosotros vivimos, o sobre la verdad que nosotros caminamos, que yo lo decía, que es nuestra manera de proceder, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de desenvolvernos ante X situación, y esa es la verdad que nos define, esa es la realidad que nosotros vivimos y manifestamos. La Agenda 2030, ustedes saben que es un plan que se ha desarrollado a través de las principales familias que de alguna manera u otra controlan toda la economía mundial, y que cierta cantidad de años se juntan en diferentes partes del mundo, y tras esa reunión, se deciden tomar ciertas decisiones que influyen sobre los gobiernos de turno. Y eso se vio reflejado hace muy poco, y yo no voy a ser muy redundante en base a esto, porque yo sé que hay muchos seguidores del canal, muchas personas que se quedan acá a charlar conmigo, que realmente creen que no fue así el asunto de la pandemia. Eso fue un desarrollo que se llevó a cabo mediante el pensamiento de algunos pocos con un tremendo poder económico e influencia, y decidieron llevar adelante la famosa pandemia que hace algunos años pasamos, con el único fin de llevar adelante dicha agenda: la aprobación del aborto, el experimento social de hasta dónde se podía manipular y controlar las masas, y uno de los puntos más importantes, que es la reducción de la población mundial. Y uno, incluso cuando habla de estos asuntos dentro de la comunidad cristiana, hay quienes aún siguen defendiendo
y los siguen calificando a los que pensamos de esta manera como personas que lo único que hacen son tener pensamientos de conspiración. No me voy a detener en eso. Quiero avanzar sobre el tema. Lo peculiar es que esta clase de pensamiento, esta verdad que se acopla al pensamiento de la Agenda 2030, solamente afecta al continente europeo o al continente occidental, porque si usted presta atención, si usted empieza a indagar un poquito, a investigar, a buscar artículos, entrevistas, otros videos en otras plataformas o en esta misma plataforma de YouTuber, va a encontrar muchísimo material. Y los países islámicos son prácticamente los únicos que están o que rechazan en su totalidad esta clase de verdad, esta clase de realidad impuesta. Los países islámicos son los únicos que retienen de una manera muy fervorosa sus costumbres, sus tradiciones, sus valores como cultura propia, ¿no? Y podemos estar de acuerdo o no en estos aspectos. Podemos compartir o no las prácticas de ellos. Pero esto es un punto a destacar, siempre buscándole el lado positivo, ¿no? Dentro de todo lo negativo que por ahí podemos llegar a encontrar. Pero ellos rechazan completamente este modo de vida o esta realidad impuesta, y perdón por ser por ahí reiterativo. Lo más llamativo de esto, que los países islámicos, a través de rechazar toda esta clase de pensamiento, van haciendo un trabajo muy finito, muy finito, porque de una manera sigilosa se están apoderando del mundo mediante la migración legal o ilegal. Un dato como para tener en cuenta: para poder sostener la población de cualquier país se necesita 2.3, 2.1 de nacimientos por año. Para bajarlo al público general, ¿qué quiere decir esto? Que para ir renovando la población de un país, una mujer como mínimo debería quedar embarazada o tener, no al año porque sería casi imposible, pero tener 2 hijos por lo menos cada 2 años, año y medio, más o menos. Y esto no tiene nada que ver con un pensamiento machista. Por ahí para nuestras hermanas que todavía siguen creyendo que la Biblia es machista. Esto es una cuestión de proporción, y que si usted busca los datos los va a encontrar un poco más desarrollado y con un poco más de claridad y una explicación tal vez un poco más accesible al público en general. De lo contrario, si no contamos con esa base de reproducción para una renovación de población, el país propiamente dicho como que empieza a envejecer, o sea, no tiene nuevas generaciones que vayan reemplazando el avance natural de la vida, o sea, de que la gente cumple años y va falleciendo, va cumpliendo el ciclo de la vida. Y lo llamativo de lo que yo le decía, de que el pueblo, que los países islámicos, al no aceptar esto, ellos mantienen su población joven, pero no solamente en su lugar, digamos, en su país, sino que mediante la migración van poblando
y van expandiendo su pensamiento, su manera de pensar. Y a través de esto nosotros incluso podríamos llegar a entrar en el tema que no va a ser el de hoy, pero a modo así, a grosso modo, para dar un pantallazo, podríamos indicar que desde uno de los países islámicos o de los pueblos islámicos es de donde se va a levantar el anticristo, que en una parte de la Biblia el Señor lo menciona como el asirio. Pero no vamos a hablar de eso, tal vez en otra charla podemos llegar a indagar un poquito más. ¿De qué manera la Iglesia termina involucrada en todo esto? ¿O de qué manera la Iglesia termina siendo afectada con todas estas verdades, estas realidades tan desparejas con la realidad que vive un cristiano, o en todo caso debería de vivir un cristiano? ¿De qué manera la afecta? ¿Nos afecta o nosotros terminamos afectándonos y afectando al resto de la sociedad cuando guardamos silencio? Cuando no predicamos sobre estas cuestiones, cuando no hablamos la verdad que exhorta la Biblia, que exhorta a Cristo Jesús a través de sus palabras que quedaron en la Biblia propiamente dicho. Y puede ser por diferentes motivos: desconocimiento, miedo a la crítica, pensando, y que esto yo lo digo desde el punto de vista, desde la experiencia, ¿no? Miedo a la crítica y pensando que el acumular multitudes nos transforma en líderes exitosos, pensando que solamente importa la cantidad de miembros que tenemos o la cantidad de gente que nos sigue en redes, en las diferentes plataformas, viendo al otro, viendo a nuestro prójimo como un número. Y parece que no, pero este punto, esta observación que yo estoy haciendo, es una realidad que se vive. Muchos líderes cristianos es esa la verdad por la cual caminan. Miden su éxito, miden su santidad, medimos nuestra santidad mediante la cantidad de gente que presta la oreja para escuchar lo que nosotros hablamos. Y eso es un gravísimo error. Creer que el éxito de un ministerio o la unción de una persona tiene que estar medida justamente por la cantidad de miembros que tiene dentro de su iglesia. Miedo a la crítica, decía yo recién. Yo siempre les digo que trato de ser práctico cada vez que tenemos una charla. Trato de ser lo más práctico posible. ¿De qué manera? Siempre tratando de hablar desde el punto de vista, desde la experiencia. Desde la experiencia vivida, ¿no? Y muchas veces a lo largo de mi vida me he encontrado con afectos, con personas que son de mi entorno muy íntimo, que han criticado, quiero creer que lo han hecho desde el punto de vista constructivo, mi manera de hablar sobre la Biblia. Me han escuchado predicar, tal vez arriba de una plataforma, me han oído charlar con auditorios muy grandes, realmente muy grandes, ante miles de personas, como también me ha tocado dar charlar ante auditorios
con muy poquito público, por decirlo de alguna manera, pero muy poquito. Gracias a Dios he tenido la bendición de poder experimentar ambos extremos. Miles de personas a 2 o 3 o mano a mano con un solo oyente. Y no es sencillo cuando, repito, no es sencillo cuando creemos que el éxito se mide a través de la cantidad. Y cuando permitimos que esa verdad o esa realidad se apodere de nuestra manera de proceder, de nuestra manera de pensar, y ya empezamos a seleccionar las charlas, ya el líder religioso empieza a seleccionar los sermones que va a darle a la congregación. Y más peligroso es cuando ya empieza a escuchar a la congregación. Y cuando expone a la verdad de Cristo, verdades que no siempre caen muy simpáticas, y empieza a notar que el público se empieza a retirar del auditorio. Porque claro, la verdad, la palabra de Dios nos confronta, muchas veces nos confronta. Y nos hace ver la otra cara que tenemos todos, que es el viejo hombre, dice Pablo en una de sus epístolas. Hay que hacer morir al viejo hombre, a la vieja mujer. Y nos encontramos, o se encuentra, el líder religioso con congregantes, con público que empieza a exigir solamente mensajes de amor. Y si empieza a exponer una verdad que confronta la realidad de esa escucha, se da cuenta que se le va y el auditorio le empieza a quedar vacío. Cristianos a la carta. Cristianos que miran el menú de las iglesias. No, esta iglesia habla solamente de amor y de bendición. Y palabras positivas, palabras motivantes. Me quedo acá. No, porque aquel otro pastor o aquel otro líder religioso es muy duro. Me hace recordar demasiado que soy un pecador y que día a día necesito pedir perdón. Mi nombre es Jesús La Llave Martínez. Estuviste en Trelew Iglesia. Estuviste en Vivos. Será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Y como yo siempre te digo, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy un líder espiritual, no soy ninguna clase de gurú. Simplemente soy alguien que ama hablar de su Dios, que ama hablar de Cristo Jesús y que comparte experiencia en estas charlas que solemos tener. Por favor, suscríbete al canal, dale me gusta al video y por favor, compartilo en tu estado de WhatsApp para que tengamos mayor alcance.